El presente video es hacer una reflexión de los diferentes temas y contenidos que se vieron en el módulo de modernidad positiva de la maestría de educación desde la diversidad ofrecida por la Universidad de Manizales para generar unas prácticas formativas en el aula de clase que permitan o que produzcan o que generen una verdadera inclusión, porque se considera que las actuales son muy excluyentes. La educación en Colombia durante las últimas décadas y durante varias décadas y años ha sido influenciada por el enfoque positivista y dentro de ella pues un marcado conductismo que es lo que ha orientado y ha dirigido el proceso educativo en el país, marcado por lo que se conoce como la educación tradicional. A pesar de que el positivismo ha conllevado a unos avances tecnológicos y científicos que no se pueden desconocer, por ejemplo el conductismo con su gran aporte a la psicología, dentro de lo que tiene que ver en la actualidad, pues ha sido objeto de críticas porque se ha quedado corto en cuanto a que ha tomado al ser humano como un sujeto pasivo. Es decir, se tiene en cuenta solo lo que se puede observar del ser humano y no se detiene en otros aspectos pues que se conoce y se sabe que tiene el individuo. Dentro de esta crisis, si se puede decir así, de la educación, han aparecido otros enfoques científicos. Por ejemplo, el surgimiento de la Escuela de Frankfurt y todos sus pensadores dio origen a lo que se conoce como la teoría crítica, donde uno de sus máximos exponentes, Paulo Freire, afirma que toda ciencia tiene una función liberadora, dice él, y emancipadora. Es decir, aquí ya se empiezan a notar muchos cambios en cuanto al positivismo y al conductismo, porque el individuo no es tomado como un sujeto pasivo. Es decir, ahí ya se toma al individuo como un sujeto activo y que tiene pues eso muchas otras implicaciones. El problema de hoy en día es que en nuestras escuelas y colegios seguimos formando individuos incapaces de reflexionar, de mentalidad cerrada, mecanicistas. Lo que hoy en día la sociedad lo que necesita es todo lo contrario, seres reflexivos, críticos, que tomen sus propias decisiones y asimismo puedan ir cambiando su propio ser y a la vez también generen un cambio hacia la sociedad, hacia su entorno y se vuelvan personas líderes. Nuestra labor en las aulas nos pone como reto cambiar el modelo tradicional, lo que implicaría cambios en el estudiante mediante las prácticas innovadoras, donde el conocimiento parte de la curiosidad, la inquietud,
la reflexión del educando. Como por ejemplo, qué grado de conocimiento puede adquirir a partir del origami, el cual lo consideramos inclusivo, ya que se puede desarrollar desde cualquier institución sin importar los recursos económicos, donde se pueda dejar aflorar la creatividad materializada en simple papel. Otro ejemplo donde podemos notar la educación inclusiva sería con los experimentos caseros, donde se utilizan recursos que se encuentran en su entorno, donde el estudiante va a despertar su curiosidad, su inquietud y va a hacer una reflexión para adquirir un conocimiento a partir de estos experimentos. Además puede el educando generar inquietudes que lo motiven a profundizar su conocimiento a nivel profesional, y este sería un motivante para que los estudiantes de secundaria puedan ingresar a la universidad y tener mayor conocimiento. Si se tiene en cuenta los parámetros nacionales e internacionales para las pruebas que se hacen en la evaluación sobre la calidad de la educación en Colombia, explica de Subiría en un artículo publicado en el periódico El Tiempo que los promedios del país son idénticos a los del año 2000, es decir que del 2000 al 2010 no ha habido una variación, no se ha avanzado. Esto genera o esto nos muestra que la educación está estancada, por lo tanto se hace necesario aplicar prácticas formativas diferentes, y a nuestro parecer la diferencia radica en que deben ser incluyentes. De ahí que las políticas de inclusión que se pretenden ejecutar en Colombia deben hacerse una realidad. El reto consistiría en saber cómo, porque de la norma a la aplicación práctica hay una gran diferencia, y por ello es de gran trascendencia que se realicen investigaciones en este sentido, es decir, cómo mejorar las prácticas formativas en el aula de clase para el desarrollo de la educación, que sea competente, y a la vez esa competencia, al hacer un país competente, se rompan las diferentes dependencias que hay con otras regiones y con otras naciones.